Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy como de costumbre muy agradecido de su atención y me siento muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo tengo la grata compañía de dos prominentes abogados dominicanos, los doctores Trajano Vidal Potentini y José Manuel Hernández Peguero, y vamos a tratar un tema del más alto interés nacional que está relacionado con la función de la Junta Central Electoral y su intención de regularizar mejor que en el pasado las campañas electorales. Y hay una disposición de la Junta que fija los plazos para la elección de las candidaturas presidenciales de los principales partidos. Sin embargo, hay movimientos en algunos partidos políticos que parecen anticiparse a los plazos que ha fijado la Junta Central Electoral para legalizar y autentizar las candidaturas presidenciales. Y ese es el tema de esta noche y espero que nuestros invitados nos puedan ilustrar un poco y darnos luz sobre el tema. ¿Realmente violarían el texto de la Junta Central Electoral, las resoluciones de la Junta Central Electoral, si antes del 2026 se le cogieran los candidatos presidenciales? O en el 2026, como ha anunciado ya el Partido de la Liberación Dominicana, creo. Las disposiciones legales de la ley de partido y la ley de régimen electoral establecen los plazos en los cuales debe iniciarse la precampaña electoral, que es el mes de junio del año que antecede a la elección. Es decir, el 2027 en este caso. 2027. Ahora bien. ¿Con qué tiempo de anticipación a la fecha de las elecciones? Tiene que el plazo máximo, la ley establece precisamente esa fecha, pero la culminación del proceso eleccionario interno debe terminar en octubre de ese año. Del 2027. Es decir, que da un plazo de julio, agosto, septiembre y octubre para la elección de los candidatos de los distintos partidos. Ahora bien, lo que está sucediendo sucedió antes y la Junta Central Electoral ha tratado de remediarlo y lo hizo en el 2021 cuando emitió una resolución en octubre estableciendo qué era posible en el plazo previo a la precampaña. Fue tanta la presión de los partidos políticos y los candidatos, o los que se nominaban candidatos, que la Junta Central Electoral se vio obligada a decirle: ustedes pueden reunirse en lugares cerrados, no pueden colocar propaganda visual, no pueden colocar propaganda en los medios de comunicación. Es decir, hasta esa fecha. Sí, en esa fecha hasta que se iniciase la precampaña formal, que era en el 2023. Pero debió hacerlo así. Y le reiteró que las sanciones en ese caso, si violaban eso, eran las establecidas en la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Es decir, para que el público tenga una información mucho más acabada. Es decir, los partidos políticos tienen hasta el octubre del 2027 para escoger su candidato presidencial. Todo su candidato. Todo su candidato. No pueden hacerlo antes. No pueden hacerlo antes. Eso constituiría una violación a la ley del régimen electoral y a la ley del partido. ¿Y cuándo comenzaría entonces la campaña formal para las elecciones? A partir de la selección de los candidatos. Entonces va a ser una campaña de alrededor de 8 meses, ¿no? Cierto. Suficiente para, ¿verdad? O demasiado larga. O demasiado larga. Bueno, yo difiero amplia, extensamente. Yo tengo una visión diferenciada de ese tema. Una muy diferenciada. O sea, de la Junta Central Electoral. No, del mismo planteamiento que al tenor de las disposiciones y evidentemente que también de lo que sería el sentido y expresión que ha planteado la Junta Central Electoral cuando tuvo pues algunas declaraciones o trató de intervenir recientemente. Mira qué pasa, cuál es la visión que yo tengo de ese tema. Tenemos una constitución del año 2010, Estado Social y Democrático de Derecho, que le da una vida, que ha sido modificada 2 veces en 15 años. Le han pasado las uñas, no es mucho lo que se ha hecho
salvo temas ya de naturaleza de compromisos políticos, pero no es mucho lo que se ha hecho cuando Danilo. Sí, la esencia sigue igual. Sigue siendo lo mismo. Pero la estructura, una constitución de neoconstitucionalismo, los partidos políticos emergen ya como órganos constitucionales, que deben tener una capacidad y una vida intensa, constante y permanente. No puede supeditarse, aperturarse, abrirse, cuando se está en un proceso estrictamente al tenor de lo que está listado, de lo que está previsto en las leyes, de que sea el momento en que se va a aperturar. No es un ser inerte, no se va a habilitar para tal o cual caso. Sí, es un órgano, reitero, que tiene que estar interactuando y que tiene que estar participando al tenor de que viene con la mano, o viene ahí mismo con lo que serían una serie de derechos fundamentales que en modo alguno tú puedes ponerlo en tensión o puedes desconocerlo. Es decir, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión. Es decir, que no había límite para la campaña electoral. No, es que no es un tema. Habrá límite para el cronograma, lo que le corresponde a Junta Central Electoral. Es en este plazo, bueno, si tú tienes una candidatura y tú tienes que hacerlo en función de la ley, con la mecánica que plantea la ley, encuesta, y tienes que ir a refrendar eso. Pero que un partido, ¿qué van a hacer los partidos? ¿Van a cerrar? ¿Para qué lo ponemos como catalizadores por excelencia de lo que esto hay que hacer? Y además en el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, que evidentemente solo tiene un candidato, porque es el líder del partido. De hecho es su candidato, aunque formalmente no se haya anunciado todavía. Pero hay algo, es importante. Los partidos tenemos vida activa diaria. Y te lo digo en mi calidad de delegado, de que tenemos que interactuar con la Junta en todo lo que tiene que ver. ¿Y cómo tú deslindas esa vida diaria de lo que sería un proceso de campaña? Ahí está la dificultad. Sí, no creo que sea difícil, porque son actividades distintas. Es decir, yo asistí ayer, en esta semana, a una actividad que tiene que ver con la implementación de las acciones que está adoptando la Junta Central Electoral para la emisión de la nueva cédula. Como partido político nos interesa, ¿verdad?, cuidar el registro civil y la emisión de la nueva cédula. Pero nosotros no estamos en una actividad proselitista, ni como partido, ni como... Pero cuando haces un congreso, cuando tienes que estar en reuniones constantes y permanentes, eso es activismo político. Son actividades propias, internas de la organización. De la vida del partido. Ahora bien, tú permitir que durante 4 años una persona un militante haga campaña, crea una desventaja, porque para eso tú necesitas una inversión que no todos lo tienen. Pero además de eso, hay un derecho también del pueblo a tener también la tranquilidad, ¿verdad?, de no estar siendo bombardeado por propaganda política. Es que el pueblo es parte de ese proceso. Cierto. Lo que tú no me puedes es aperturar una valla, tener unas vallas, porque estamos hablando de los espacios públicos y ahí entran los ayuntamientos, en ese sentido, pero esa libre expresión que se da en las redes sociales, porque ¿qué es lo que se hace cada vez que se presenta una encuesta? Es en campaña que se está. Bueno, por eso nosotros como partido estamos analizando, evidentemente, ante lo que está sucediendo en los dos partidos con los cuales competimos como mayoritario, que son el partido de gobierno y el otro el partido nuestro. Ambos están inmersos, sus militantes, sus dirigentes, en precampañas, en campañas antes de la precampaña. Pero es lo que yo digo, todos los funcionarios, la mayoría, o sea, el que está en política, el que llega a un espacio es precisamente por esa impronta, por ese activismo. Todo el que está desde el gobierno, laborando, trabajando, está haciendo campaña, y van a estar los de la oposición sentados. En algunos países hay un control mucho más grande que el que existe en la República Dominicana con México, por ejemplo. En la campaña. Por ejemplo, en Colombia se fijan los lugares, incluso se establecen los lugares donde es permitido colocar propaganda política. Y los funcionarios hasta 6 meses y hasta un año tienen que coger de licencia. No, y esa propaganda no puede ser colocada antes de que se aperture la campaña política. E inmediatamente termina la campaña política, los partidos tienen que deshacerse de esa propaganda, salvo que pueden ser sometidos a una sanción por parte de la Junta Central Electoral. Yo lo que creo es lo siguiente. A la no contaminación visual, o sea, los espacios públicos a eso tienen, que no haya ese hartazgo por parte de la sociedad. Entonces tiene que estar regulado.
por los plazos previstos, porque se trata de un calendario electoral. Eso está regulado, ¿Entiendes? pero el que tú participes, porque ¿qué campaña es la libertad de reunión? Entonces, a la hora de que estén en tensión, esos dos derechos tú no puedes. Para mí se está aperturado siempre. Y vamos a enfrentar eso en cualquier escenario, porque eso es lo que yo entiendo. Una cosa es la reunión interna en un local cerrado y otra cosa es una reunión abierta, un meeting, una convocatoria para un lugar abierto. Es por eso, se necesita. Y yo creo que eso es correcto, el legislador estableció hasta la sanción. Pero si se analizara lo que están haciendo los partidos políticos, que tienen posibilidades electorales, evidentemente, ¿estarían, por lo que están haciendo ahora, en este momento, violando las disposiciones de la Junta Central Electoral? Totalmente. El Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana son objeto inmediato de sanciones en lo que respecta a partidos y también a sus supuestos precandidatos que están ¿Qué tipo de sanción establece la ley o las resoluciones de la Junta con relación a aquellos partidos que violan esas disposiciones? Dos tipos de sanciones. Una es la pérdida del derecho a competir en las elecciones puede ser extrañado del proceso electoral. Puede ser electoral. extrañado del proceso por la Junta Central Electoral y otras son sanciones penales. Es decir, las sanciones están. Lo que necesitamos es que la Junta Central Electoral adopte las decisiones convenientes a los fines de limitar. Pero no hay precedente en la historia electoral dominicana. No hay. Han habido llamados, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Junta Central, sí, en esta ocasión ya ha hecho 2 advertencias y lo que estamos a la espera es de que continúe, porque es evidente de que el partido de gobierno, aupado por el señor presidente de la República, está motivando a sus precandidatos a desbordarse ilícitamente en actividades que están reñidas con la ley. Y eso nosotros consideramos que no debió suceder, que desde la más alta instancia del poder en el país debió enviarse un mensaje a la nación de institucionalidad. Para mejor ilustración de los amigos que nos están viendo en este momento, el plazo para la escogencia de todas las candidaturas es en octubre del año previo a las elecciones. Sí. Pero se supone que para escogerlo en octubre a los candidatos debe haber un plazo anterior para la elección de esas candidaturas. Lógico. Ese plazo. Junio. De junio estamos muy lejos de todo. Definitivamente que cualquier proselitismo está fuera del alcance de lo normal, de lo racional. Desde luego yo reitero, hago el planteamiento de que es difícil tú deslindar una serie de derechos fundamentales, ¿verdad? No obstante, es razonable el planteamiento de José Manuel en el entendido de que hay aspectos que tienen una reglamentación particular especial y que configuran ese ámbito que prevé la misma Junta Central Electoral cuando tú hablas de la realización de un mitin. Evidentemente que eso no es viable, no es posible, porque también intervienen los ayuntamientos y demás. Es como la protesta, deben estar autorizadas por un tema logístico de seguimiento y es un derecho fundamental por interior y policía. Pero asimismo también vemos la contaminación sónica, visual, entonces esos son aspectos propios de la campaña. Manuel, que era juez, podrá entonces advertir que ciertamente hay un vacío. Ojalá pudiéramos ir orientando, organizando, pautando lo que serían los criterios de qué es campaña, qué no es campaña, cuando se puede, porque los partidos están en la obligación de tener un desarrollo constante de su naturaleza interna, de los cambios que puedan generar, y todo eso en alguna forma pues se traduce en un proselitismo, en la expresión de... Lo que mucha gente se pregunta con cierta preocupación es si la Junta Central Electoral tiene la suficiente autoridad. Sí. Tiene la suficiente autoridad, por ejemplo, para sancionar un partido mayoritario en la República Dominicana por haber violado una disposición de la Junta Central Electoral. Lógico, y tiene ya hasta los mecanismos adoptados por resolución de unidades especializadas para dar seguimiento. El financiamiento, por ejemplo, te lo puede, pero también unidades especializadas creadas para darle continuidad en la supervisión de las actividades de los partidos. Pero eso es lo que dice la ley, pero en la práctica, en la realidad. Es que nosotros le hemos llevado a eso. Hemos compelido a la Junta a que establezca esa garra que le faltaban, que era tener un
ente persecutor a lo interno de su organización, ya lo tienen. Es decir, sí, pero usted mismo ha dicho, doctor, que el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana se han anticipado sí, a esos plazos. Sería justo que hoy, por ejemplo, en atención a esa realidad, la Junta Central Electoral extrañara del proceso electoral del 2028 a esos dos partidos. a los partidos no, a los precandidatos que están haciendo las actividades ilícitas que la ley establece para un periodo específico. La responsabilidad es particular, ¿verdad? Es particular, no es personal. Aunque a un colectivo de esa magnitud. Seguro, sí. Ahora, ¿cómo se perfila la campaña electoral? Aunque quizás sea demasiado extemporáneo hablar de eso. Es evidente de que por donde uno circula y sin uno preguntarlo mucho, habrá un cambio de gobierno. Y a nosotros como partido de oposición estamos enmarcados desde que concluyó el periodo eleccionario, en nuestra adecuación a nuestros estatutos y también a la elección de nuestras autoridades internas, para luego salir a la calle de una manera organizada. ¿No existen diferencias reales o palpables o supuestas entre la Junta Central Electoral y los partidos con relación a esas resoluciones? ¿A cuáles resoluciones? No, a las resoluciones o a las leyes a las que controlan. A las advertencias. A las advertencias bueno, o a las que controlan es evidente, las campañas electorales. Y ya hemos tenido situaciones en las reuniones en donde ponemos nuestros disímiles puntos. Tú ves a un PLD tratando de validar o justificar una escogencia fuera de tiempo de su candidato presidencial, y nosotros advertimos. Desde luego tendrían que refrendarlo, tendrían que validarlo en el momento que se corresponda con la apertura. Por eso yo digo que va a ser complicado, va a ser muy difícil, y porque definitivamente esta Junta, que hay que reconocer, ha hecho un gran trabajo. De hecho, nosotros estamos haciendo unas mediciones de preferencias democráticas, ni siquiera en el plano electoral, y es uno a nivel institucional. ¿O la asociación? No, esa parte es la fundación porque seguimos de todas formas articulando y trabajando con una menor presencia, y aparece la Junta Central Electoral como una de las estructuras, de los órganos que mayor credibilidad tiene. Esa Junta, yo creo que sin duda experimentó un gran avance. Ojalá que eso no mine porque ciertamente esas garras, en el fondo no hay cómo concretarla, no hay esa fortaleza, amén de que una Junta Central Electoral que tiene también mucha labor, mucho trabajo. Yo soy de los que creo que el registro civil no debe estar en manos de la Junta Central Electoral, debería ser un órgano aparte, incluso unificarlo con pasaporte, la cédula, pasaporte, que son documentos homólogos, qué sé yo, una especie de órgano constitucional también que esté marginado, un órgano extrapoder que esté marginado del propio proceso estatal por lo que representa. Y la Junta dedicarse ya a ese día a día, que puede entonces perfilar con mayor fortaleza lo que serían pues esas discusiones que se generan en un tema tan delicado como lo es la participación política, desde lo que busca un partido, que es precisamente la toma del poder, que es lo más delicado a nivel de la paz pública y de la propia democracia. A pesar de que son instituciones diferentes y autónomas una de la otra, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, evidentemente este último tiene facultades para sancionar o desaprobar decisiones que aprueben. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. He estado conversando en el primer segmento del espacio de esta noche con dos destacados abogados dominicanos sobre las resoluciones de la Junta relacionadas con los temas electorales en la República Dominicana. Y al final del segmento anterior hablaba de que una vez realizadas las elecciones, el poder o las decisiones de la Junta pasan realmente a otro órgano, el Tribunal Superior Electoral, que es el que se tiene las facultades para abordar los temas que resulten conflictivos de unas elecciones, ¿no? Lo contencioso. Cierto, pero también la Junta no se desapodera de toda esa facultad que tiene, porque
en su día a día tiene que adoptar resoluciones que tienen que ver y los recursos del ámbito administrativo. Lógico. Y ahora bien, ese Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Superior Electoral, es el receptáculo de las contestaciones contra las decisiones que adopta la Junta Central Electoral en los distintos temas de su competencia. Pero es la única con autoridad para dirimir los conflictos que resulten de las elecciones, ¿no? Cierto, pero también, bueno, en primera instancia están las juntas electorales de los pueblos, de los municipios, pero a partir de ahí ya su apelación o su impugnación pasan al Tribunal Superior Electoral. Con la facultad especial del amparo a nivel de la Junta, Cierto. pese a que no son jueces, no son ni siquiera abogados necesariamente como requerimiento los integrantes de esas juntas. ¿Esa estructura electoral es positiva, es negativa? ¿Se presta a confusión, se presta...? Para mí es un injerto de mal gusto y eso es lo que ha devenido, lo que ha sido el recorrido histórico de la participación. El gigantismo estatal, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que que sí, fue... yo creo que sí y voy a desarrollar el porqué. Lo primero es que no se necesita en la República Dominicana para un proceso sostenido. En teoría sí, los partidos tienen vida propia, permanente, constante y pueden generar o llevar uno que otro conflicto. Pero el acceso a la justicia, que es uno de los valores fundamentales, un derecho fundamental, se explaya en la medida de que los usuarios tienen la capacidad de tener ese acceso. Entonces tú tienes una jurisdicción única en el Distrito Nacional, ya está limitando en toda la geografía nacional lo que es esa posibilidad de ir a esa instancia. Tienes que venir al Distrito Nacional. Pero lo otro es que hay el inconveniente de que la labor sostenida que tiene este tribunal es precisamente en el proceso eleccionario. Tienen que trabajar a todas horas. Entonces, a mí me hubiese gustado más una cuarta sala de Suprema Corte de Justicia que integrara lo administrativo y de igual forma... Una sala electoral. Lo electoral, y que el Tribunal Superior Administrativo conociera de esas materias con la jurisdicción nacional que debe encarnar este tribunal. Pero eso que ha sido requerido una reforma, ¿no? Claro, ya una reforma a la Constitución, claro. Porque debió tener esa... Aquí tenemos, por ejemplo, otro de los grandes problemas que también dificultaría hasta esa propuesta que pudiera yo atreverme a plantear aquí, que el Tribunal Superior Administrativo lo que tiene es una categorización hasta el momento de corte, pese a que es mandatorio por la propia Constitución desde el año 2010 el que tengamos tribunales superiores contencioso administrativo de primera instancia, porque en la parte estatal, en esa relación de David contra Goliat, el Estado contra el ciudadano, resulta que nos están robando, se nos están llevando entre las uñas el recurso. El recurso porque caemos en apelación. El artículo 164 y siguiente, 165, plantea que deben instaurarse y no lo ha hecho ningún juez de la Suprema. Eso es una barbaridad, que hubiese facilitado ese planteamiento de que tuvieran a nivel nacional esos tribunales instaurados para darle cobijo en el momento que apareciera el proceso, el problema electoral, para darle cobijo y no este tribunal. Entonces, pero en ausencia de eso, ¿quién decide? No, mira, yo creo que uno de los grandes logros de la reforma constitucional del año 2010, impulsada por el entonces presidente Leonel Fernández, fue establecer esas instancias superiores del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. La complejidad de los procesos electorales requiere profesionales del derecho especializados en esa materia. Ya no es como antes, que eran simples disposiciones. Estamos hablando de que un proceso electoral... Pero el esquema de los jueces responde a una carrera, ahí se logra esa especialidad. Lógico, pero... Y de una permanencia. Sí, cierto, pero la Constitución establece que la selección es bastante rigurosa en el caso de ambos tribunales y reposa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y cada vez más, por ejemplo, el Tribunal Constitucional perfila las diferencias entre lo administrativo y lo electoral. Y eso tiene mucha razón de ser por el contenido de sus disposiciones. Ahora, aunque como lo civil con lo comercial y la materia civil converge también pero esa función, esa facultad, una atribución y la otra. Por eso digo una cuarta sala, dejar tierra, por ejemplo, que hay una tercera sala que tiene dejar tierra y lo laboral juntos,
que son dos materias amplias, complejas, y meter entonces lo contencioso electoral con lo contencioso administrativo, que en alguna forma, y por eso, como tú dices, perfila perfectamente al Tribunal Constitucional, porque es un hilo muy delgado. Ahora, respecto, una observación. Esa tesis de la cuarta sala para lo constitucional y la quinta sala para tal vez lo electoral, o como se quiera, de la Suprema Corte de Justicia, fue bastante debatida en esa reforma constitucional del 2010. La parte constitucional, lo electoral no... Y lo cierto es que fue descartada de pleno, inclusive por los tratadistas internacionales que vinieron. Sí, pero eso era concentrar por la necesidad de un tribunal constitucional. No, es que concentrar en la Suprema Corte de Justicia una sala más para lo electoral sería un retroceso. Los partidos tenemos vida diaria. Los conflictos se suceden a lo interno de esas organizaciones cada día. Lógico, pero porque cuando... pero ¿cuáles son las estadísticas? Vamos a buscarlas. Pero si tú tienes a un militante que va a ser juzgado disciplinariamente y le imponen una sanción sin el debido proceso, él tiene derecho a ir al Tribunal Superior Electoral. Sí, pero usted que hizo una gran labor, incluso de la parte de jurisprudencial, dos obras excelentes, que recopiló y recogió todo y le dio seguimiento, sabe que en este espacio, en este escenario, donde no estamos ahora mismo, en una campaña abierta, donde no hay un elemento contencioso de cara a buscar un puesto, ¿verdad?, de una candidatura, si vamos a ver, no es verdad que están pasando más de 3 audiencias hay una posibilidad hipotética, por ejemplo. 3 audiencias en la semana, gente que están ahora mismo en la propuesta de ley que tienen, que están por adjudicarse las instituciones del orden civil también en uno de los numerales, y que van a tener 2 exoneraciones y que van a tener jueces eméritos con las mismas condiciones de lo que están. Es lo que se está planteando en una ley. Pero ese monstruo del que estamos hablando. Quiero referirme a algo que quizás está en la mente de mucha gente. De mucha gente que se inquieta por la posibilidad de que, como consecuencia de un conflicto electoral que afortunadamente ya hemos superado en los últimos procesos, pueda el país entrar en una crisis, ¿no? Y pueda muchas cosas quedar rezagadas. Hay una posibilidad, no del todo hipotética, pero no del todo improbable, que como resultado de un conflicto electoral, el Tribunal Superior Electoral entre en conflicto con la Junta Central Electoral. Porque evidentemente todo lo contencioso que resulte de un proceso electoral está íntimamente relacionado con el trabajo de la Junta Central Electoral, ¿no es cierto? Cierto, pero hay algo importante. Eso, cierto, ahí no hay posibilidades porque los campos están muy bien delimitados, claro. Y el Tribunal Constitucional también ha hecho un gran esfuerzo en establecer los roles de cada quien. Sí, y te lo digo como es juez de ese tribunal, y actualmente como delegado lo compruebo, y es que las juntas centrales electorales, los distintos miembros en distintos años, respetan las decisiones del Tribunal Superior Electoral porque se imponen en última instancia, es decir, ahí no hay conflicto alguno. Lo sí cierto es que yo creo que, volviendo al tema de este encuentro, es de que la Junta ya tiene que tomar un rol activo y decisivo en lo que tiene que ver con las actividades de los distintos tipos de militantes de los 2 partidos mayoritarios que están involucrados en Pero estamos a poco más de 3 años y meses de las elecciones. Por eso es que se hace necesario. Pero no es muy extemporáneo. No, que imponga las sanciones. Ya debe, después de la advertencia que hizo, pasar a lo que la ley le manda. Pero de hecho... ¿Pero cuál sería la afectación? De hecho, sí. En primer lugar, nosotros, a los demás partidos, le afecta que unos inicien antes, se vayan adelante. Pero también a lo interno de sus organizaciones, yo vi un candidato, un llamado precandidato presidencial del PLD, diciendo, no, aquí no se puede ahora aperturar esto porque esto conllevaría para nosotros un gasto excesivo de dinero. Es decir, por todos lados
es O sea, que la evidente. afectación es al mismo partido que empieza a desarrollar la Lógico, campaña. sí, le afecta a ese porque tiene que iniciar con suficiente Porque antelación. hay otro, un compañero que tiene más posibilidades monetarias que él, ¿no? Lógico, y entonces eso no es posible. El principio de equidad y el pues no principio de afecta- no racionalidad. afecta a los otros si tú quieres hacerte un harakiri y meterte a una campaña de tiempo que en definitiva lo que va a mermar es tu Pero los capacidad partidos o tu posibilidades. los partidos tienen por obligación legal, tienen que tener reglas para la escogencia de sus candidaturas, ¿no? De manera pues que no Lógico. importa lo que un precandidato piense de la elección de otro candidato, si esa elección se da conforme a la ley. Pero en el cuando tú contexto que ves- se corresponde con la ley, Sí, sí, claro, claro. para la ley de partidos políticos. Y los estatutos de los partidos políticos tienen que estar alineados, afinados con esa realidad. Pero desde que tú ves al presidente de la República aupando, es decir, a pocos días de pasadas las elecciones ya él estaba convocando a los que se denominaban aspirantes a la candidatura presidencial del partido de gobierno. Y cuando tú ves al otro partido que fue gobierno también propiciando a través de resoluciones, inscripciones que están fuera de tiempo de los aspirantes, es evidente de que eso se impone que la Junta Central Electoral adopte decisiones. Constituiría una violación a esas normas que una persona, un dirigente de un partido político que ocupe una posición importante en el tren administrativo, inicie actividades que tengan como objeto promoverse sin que de hecho para todos otros fines no se esté promoviendo. Es decir, ¿qué autoridad tendría la Junta para decir que fulano de tal que quiere ser candidato presidencial se reúne con 2 o 3 gente? Evidentemente está haciendo una labor proselitista. ¿Tiene la Junta Central Electoral autoridad para impedirlo? No, porque eso se inscribe en la parte de libertad de asociación, de reunión. Una pregunta, ¿no? Pero por eso- Por eso definitivamente tendríamos que concluir aquí de que hay un vacío, de que no está deslindado cuál es el producto que tú puedes plantear, porque se hacen encuestas ¿Y cómo se permanentemente. cómo se llenaría ese Encuestas vacío? de Eso lo hizo en todos los partidos. ¿Cómo se llenaría? Bueno, tú vas a decir, mira, no me pueden vallas con promoción, no me pueden hacer mítines, porque eso está, no me pueden pegar afiches. Eso pudieran ser Pero algunas por eso- expresiones propias de campaña. Eso ocurrió en el año 2021, la Junta Central Electoral emitió, esta misma Junta Central Electoral, para y tiene esa capacidad reglamentaria. emitió un reglamento para las medidas que se pudiesen y las acciones en el plazo previo a la pre-campaña. Lo estableció. Supongamos que una persona que todo el mundo sabe que aspira a ser candidato presidencial comienza de pronto a juntarse con grupos de personas. ¿Eso constituiría una violación a la ley? Hablaremos de eso cuando regresemos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con 2 destacados abogados dominicanos sobre los procesos electorales y las leyes o resoluciones que los regulan. Al final del segmento anterior yo preguntaba, una persona que se identifique o que todo el mundo conozca como un pretendiente a una candidatura presidencial, de pronto fuera de plazo comienza a reunirse, a recolectar fondos, a hacer cenas, a participar en reuniones masivas, ¿eso constituiría una violación de la ley? Bueno, es evidente, sin importar que usted pertenezca a un partido o a algún tipo de agrupación, las actividades políticas tendentes a obtener una candidatura por un partido o por una organización cualquiera, independiente, como las que se van a crear con la nueva ley, si son de manera anticipada, deben estar reguladas y deben cumplirse. Ni nadie ahora puede hacer por ejemplo, un meeting, aunque no sea miembro de un partido. Es decir, una persona no puede convocar a un meeting político en este momento. ¿Por qué? Porque eso está sancionado. Pero hay muchos mítines políticos que se disfrazan como actividades oficiales, ¿no? Bueno, eso... A esa parte, mira qué pasa también. ¿Por qué esto es tan complejo? Y yo digo que el gran beneficiario de que haya cortapisa en el tema de las campañas o de las posibilidades del ejercicio de esos derechos fundamentales, libertad de reunión, libertad de asociación, sería el gobierno. Y sería el gobierno
porque el Estado, el fundamento del Estado como tal, ejercitado en el brazo ejecutor principal como jefe de la administración pública, llámese gobierno, llámese poder ejecutivo, el encargado de encarnar, de llevar a los diferentes espacios las políticas públicas y ese fundamento de ese Estado que es la provisión de bienestar para los ciudadanos, esa es la labor, ese es el día a día. Cada funcionario que está trabajando está haciendo política constante y permanentemente, está en contacto, está llevando el bienestar que tiene que emanar de este Estado social y democrático de derecho. Entonces, desde ahí viene esa complejidad. Es muy difícil tú deslindar lo que es, y por eso lo he dicho, y por eso el problema de la reelección, cuando está un presidente ejerciendo facultades de presidente y cuando como candidato está inmerso, está metido en algo que a todas luces, aunque no lo digan, aunque no hagan el mitin, es campaña. Entonces, si está en cualquier accionar social. ¿Cómo podrían, por ejemplo, aplicarse esas resoluciones o esas disposiciones legales con una persona que de pronto se declara un candidato independiente? Es que la Junta está abocada urgentemente y en lo inmediato a establecer ante todo las responsabilidades de las violaciones que se están cometiendo en esos dos partidos mayoritarios, el PRM y el PLD, para dar un ejemplo. No así la Fuerza del Pueblo. No estamos en eso. Usted no ve a nadie. Pero todo el mundo sabe que el doctor Leonel Fernández nadie es el candidato. sabe lo que pueda suceder. Nosotros no damos por sentado hasta tanto no se aperture las elecciones internas, sí aparecerá otro. Es indiscutible de que el doctor Fernández es el líder. Lógico, es el líder, nadie se lo discute, pero puede aparecer otra persona. Y el gran activo que tiene esa... Lógico. Pero nosotros tiene la fuerza del pueblo. No podemos establecer categóricamente como ya no habrá más nadie. Ahora, lo que sí ustedes están viendo en los demás y el pueblo es una actividad proselitista en donde se establece sin duda alguna el gasto del presupuesto del Estado en actividades personales partidarias y por otro lado la violación a actividades por parte del otro partido de procesos que tienen una determinada... Las reacciones conocidas a la nueva figura del candidato independiente. Mira, futuro, yo aprovecho. Plantea muchos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de fondos, sí. quién realmente lo apoyaría, quién lo presentaría. Pero yo de entrada, y me interesa, y voy a aprovechar que ha hecho, ¿verdad?, la parte para meter ese tema. Y yo de entrada tengo que decir que hay un injerto ahí de mal gusto que nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana vamos a enfrentar en cualquier escenario. Pero no amplía las oportunidades electorales. No, pero es que hay la desnaturalización, es lo que yo quiero, y ese es un mal de origen que viene del mismo Tribunal Constitucional. Es que tú no puedes convertir una entidad de sociedad civil en el vehículo, en el motor, que vendría eventualmente a competir con los partidos políticos en la hegemonía de las denominadas o llamadas candidaturas independientes, que ahora tendrán que hacerlo por una entidad de sociedad civil. Parece que la Junta, en una especie de bajadero, dice, bueno, es una nueva categorización lo que hay, serían las AC, las asociaciones cívicas. No, es que tú no puedes meterme, empujarme, jalarme para un tema que no tiene que ver con lo que yo estoy proyectando, con lo que yo estoy planteando. Porque si es así, tendría el Tribunal Superior Electoral razón con lo que hizo con el Colegio de Abogados. Si tú me vas a convertir pero no se le puede en una organización, un gremio, una junta de vecinos, me la va a convertir en un partido político, aun cuando la junta está pautando algunas condiciones. No, doctor, eso es pero prostituir el sistema. Pero necesariamente, yo no le veo solución. una institución cívica, ¿no?, que apoye un candidato no significa que esté violando una ley. No, pero aquí es que aquí no es que apoyan, aquí es que estarían postulando, aquí la estamos convirtiendo en partidos políticos, que es diferente. Claro que yo como en una entidad cívica puedo tener mi simpatía, incluso por un candidato de uno y de otro. Entonces, para ser candidato habría que ser necesariamente miembro de un partido político. No, señores. No, yo creo ante todo, y se lo digo, sino de una entidad cívica. Y se lo digo con conocimiento de adentro. Se ha hecho un gran esfuerzo en la Junta Central Electoral. Sin duda. Y los partidos políticos por dotar al país de una reglamentación más específica que viene a tono con lo que dispuso la Junta, el Tribunal Constitucional al respecto.
Usted que es de los testigos de sesión de ese proceso, ¿le ve viabilidad? Lógico que sí. Y debo decirte lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos que concebir que una candidatura independiente no es una candidatura personal. Tú puedes tener candidaturas independientes en distintos niveles. Tú puedes tener a través de esa... La gramática se llama pleonasmo. ¿Cómo usted, que es un cientista cómo sería? ¿Una candidatura independiente? ¿No? Bueno, no sería tan independiente del momento mismo en que lo apoye un partido. Lo que pasa, es independiente de los partidos políticos. Independiente de las asociaciones sin fines de lucro. No. Pero tiene que tener... Perdón, déjame ver si yo entiendo. Sí. Un candidato independiente, una persona que no pertenezca a un partido político, decide postularse para y lo apoya un partido político. Necesariamente él no pertenece al partido político, pero necesariamente no está obligado a rechazar pero puede el partido asumirlo. Bueno, ese no es un candidato. Ya ese es del partido. Ese no es un candidato independiente. El candidato independiente es aquel que va solo, que no va con partido político reconocido, que va con una asociación de sociedad civil, sí, que es el para invento eso, de mal gusto que prostituye el esquema, el sistema de entidades cívicas que tienen que estar marginadas. Pero un candidato independiente no puede inscribirse él solo como candidato. No es a título individual. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque hay obligaciones que debe asumirlo. Un independiente no es a título independiente. Un independiente no es a título individual. La candidatura individualizada no puede ser admitida porque hay obligaciones frente al electorado, a lo interno de la Junta Central Electoral, que un organismo, que en este caso se llama Asociación Cívica, que es como se ha denominado en el proyecto de ley. Una nueva categoría que buscando en esa gimnasia. Pero eso fue un mandato del Tribunal Constitucional, claro, y yo lo apoyo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando se escoge a ese candidato, tiene que estar refrendado por una directiva. Es decir, yo no puedo ir a la Junta. Pero en el fondo no estamos haciendo nada porque tiene que tener un 2%. Pero ¿cómo es posible que yo vaya a la Junta Central Electoral? Yo quiero ser candidato. No, eso no es posible. Pero además de eso, señores, siempre han existido las candidaturas independientes. Pero ¿tiene la Junta Central Electoral autoridad legal para anular una decisión del Tribunal Constitucional? No lo ha hecho. No, es que no lo ha hecho. Ni la Junta ni el mismo Congreso tampoco, en teoría. No lo ha hecho. Por eso se habla del constitucionalismo dialógico, ese diálogo, ese espacio de distensión que debe haber entre uno y otro poder público, poder del Estado, de dejarle su facultad. Pero no lo ha hecho. Y por eso hay una crítica que habrá que hacer desde aquí, de que el Tribunal Constitucional, que viene en esa costumbre desde Milton Ray Guevara, no solamente ha operado como lo que le corresponde en esencia, que es un legislador negativo, sino que también se ha proyectado, sobre todo con las leyes electorales, los grandes intereses políticos alrededor de lo mismo. Parece que supuso un gran cabildeo, y entonces empezaron también a adicionar textos, artículos, con el inconveniente de que estarían dándole un blindaje, estarían dejando limitada la capacidad de la Junta y del mismo Congreso. Ahora, es evidente que el tema, con el consenso de los partidos, es resolver problemas como este que se van de las manos. Es evidente, y es muy difícil no reconocerlo, que el tema de las candidaturas independientes va a ser un problema en el proceso electoral venidero, ¿no? Yo creo que no, que ante todo los grandes partidos... Pero un elemento de conflicto, en el fondo por lo menos. Es que tampoco ya hay ninguna candidatura, no solo por la intervención de las AC o de las asociaciones cívicas, sino también por el inconveniente de los requerimientos que tienen que observar para un periodo sin financiamiento y para un periodo transitorio. Tienen que tener un 2% de los inscritos en el padrón electoral, 8.5%. 160.000 firmas, lógico, donde tú ganas con 2, con 3.000 para cualquier candidatura a partir de un partido. ¿Cómo vamos a aceptar esa desigualdad? Que un candidato presidencial de un partido político, tú le requieras una serie de... tienen fondos, tienen financiamiento público. Pero no podemos asignarle fondos a un candidato que de la noche a la mañana sale. No, cuando todas las legislaciones, en este caso latinoamericana, establecen la provisión de fondos estatales a través de los resultados del pasado certamen electoral, tiene que ser así. Ahora pueden tener los fondos privados que ellos deseen. Pero le estamos exigiendo una estructura, una organización
que debe tener, como lo planteaba Eric, como lo han discutido en la Junta, una organización privada que tiene que tener un andamiaje, una estructura, pero no le corresponden fondos. Para eso no son buenos, para que sea independiente. Sí. Caballero, nos quedan menos de 2 minutos. Sí. Y yo siento, tras escucharlo a lo largo del programa, siento cierta preocupación con relación a ese tema específico y las repercusiones que puedan generar durante la medida en que avance el proceso electoral. ¿Cuál podría ser la solución del caso? Una ley que regule la candidatura independiente, como ha hecho la Junta Central Electoral en su facultad constitucional de introducir un proyecto para esos fines, siempre respetando la decisión del Tribunal Constitucional y, ante todo, proveyendo al régimen electoral de un instrumento legal que permita viabilizar, evidentemente con los requisitos que el mismo Tribunal Constitucional establece, de la participación de personas que no pertenezcan a partidos y que no necesiten esa estructura a nivel nacional, esos locales y delegados. Y eso es lo que ha hecho la Junta Central Electoral en ese proyecto de ley. Vidal. En mi campo decían, árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza. Y esto nació mal. Definitivamente que sí, eso va a devenir de nuevo, que es la aspiración, ojalá aprueben lo que vayan a aprobar rápido para que eso vuelva al Tribunal Constitucional y vuelva no llover sobre mojado ni caminar sobre sus pasos, pero este tribunal que ya tiene un grado mayor de conciencia, de estar imbuido de la mejor buena fe, pero no da una cobertura amplia en el orden democrático, pero ha devenido en un desastre, lo que plantea el que tú desvirtúes lo que es la naturaleza propia de las entidades cívicas, que tienen que estar marginadas, tienen que estar ajenas a la política. Entonces hacer los cambios que pueda habilitar al legislador objetivo, abogado, para darle sí una cobertura objetiva. El tiempo se nos terminó, pero es evidente que este tema debe ser objeto de muy amplia discusión durante el tiempo que quede hasta las elecciones del 2028. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.